¿Qué tal, colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Yo soy El Cachuchas y estamos con nuestro querido amigo Dries, que viene disfrazado de godines. ¿Qué onda, colectivo? ¿Cómo están? La realidad es que estamos grabando en un 28 de octubre y al rato vamos a ir a un Halloween. Así que tenemos un medio disfraz. ¿De qué vas a disfrazarte tú para el Halloween, Cachuchas? Tengo dos disfraces, Dries, pero no sé cuál usar. Tengo uno de, por ejemplo, puedo ir disfrazado de mi clon genético. Ok. O puedo ir disfrazado de lobo hombre. Es decir, un lobo normal, lo que conocemos como un lobo, pero hecho hombre. O sea, que con la luna llena transformado. se transforma en hombre, como la canción de Lobo Hombre en París. Muy bien. O también te podrías disfrazar del diablo, que se parece mucho a ti. No he visto el video. Si nos siguen en TikTok van a saber de qué es lo que estamos hablando. Deja ver el video y vemos. Pues yo estoy disfrazado de hombre lobo, aunque me falta la máscara y ya en un rato me la pondré para irnos a platicar. Más bien a divertirnos al Halloween. Pero el día de hoy estamos aquí no para hablar de nuestros disfraces de Halloween, sino para platicar un ratito de nuestros 3 escritores favoritos. 3 escritores favoritos de tuyos y 3 míos. Ok. Aunque creo que uno lo compartimos, así que en realidad en vez de ser 6 escritores van a ser 5, ¿no? Perfecto. Va. Y la idea es pues recomendarles algunos de los escritores que a nosotros nos gustan mucho o que han marcado algo de nuestra vida en ciertas etapas, porque creo que es fundamental también, así como a veces tenemos libros favoritos, también tenemos escritores que nos hacen amar la literatura o que en algún momento nos hicieron empezar a leer, o un poco no. O empezar a escribir. O a empezar a escribir, que quizá... No sé si es más importante, pero pues bueno, es una forma distinta de expresión, ¿no? La lectura la utilizamos como para entretenernos, para evadir mundos, para disfrutar. Y la escritura se puede hacer para lo mismo, pero con un fin distinto. Activo y pasivo. Exacto. Pasiva lectura, activa la escritura. Así que espero que les gusten estos 3 escritores que vamos a recomendar cada uno de nosotros. Y si no los han leído, pues les recomendamos ampliamente que lo lean. Vámonos al video. Que en realidad son escritores que yo creo muchos de ustedes ya han leído. No vamos a hablar de escritores desconocidos o conocidos solo por sus familiares. Por ejemplo, uno de mis escritores favoritos que me inspiró muchísimo a escribir es Charles Bukowski. Seguramente han escuchado hablar de él, se le conoce por ser un escritor muy polémico porque era adicto al alcohol y como consecuencia de su adicción dio algunas entrevistas donde digamos que fueron para algunos ridículas, para otros fue un héroe, según como lo mires, porque siempre iba en estado de ebriedad a todos los eventos literarios que lo invitaban. También fue un escritor que tuvo una fama tardía, de hecho tiene un poema sobre ello. Fue hasta los 60 años que en realidad se descubrió, por decirlo así, la literatura de Bukowski, aunque él escribió desde los 17 años y después pasó un largo periodo de no escribir. Y hasta los 60 años fue donde fue publicado por su editor Martin, no me acuerdo el apellido, un tal Martin, búsquenlo, seguramente habrá un documental, quien se fijó en él. El primer libro que yo leí de Bukowski se llama El cartero, me acuerdo que empieza así, no sé cómo acabé en esto, y con eso abre las puertas a un asombro a la imaginación, porque uno lo que quiere es saber cómo acabó en esto, ¿no? O sea, un diálogo, un enunciado muy cortito que es el preámbulo para imaginar 1000 posibilidades y que es atractivo. Pero fíjate que qué interesante, ¿no? Porque, digo, siempre nos han enseñado en la escuela, en cualquier curso de escritura y demás, que la primer frase o la primera oración o el primer párrafo siempre son fundamentales, pues para atraer al lector. Exacto. Y más en un mundo como en el que vivimos, donde todo es rápido, continuo y nadie tiene tiempo para nada, si no te engancha la primera frase, pues posiblemente el 99% de la gente que empezó a leer esa frase ya no le siga. Exactamente. Y pues mira, por lo que veo, Bukowski con esa frase que aparentemente es tan simple, pues logra engancharte para saber qué fue lo que le pasó. Exactamente, y cómo acabó ahí, ¿no? Y sí, efectivamente iba ligeramente adelantado a su tiempo. Estamos hablando de un escritor de los 80s, en realidad no es tan viejo. Digo, hay escritores que tienen 100 años, 200 años, no es tan viejo, pero que ya iba enfocado a esta liquidez moderna. Todos sus cuentos no son cuentos, en realidad son relatos cortos también,
Y cuando se le preguntaba por qué escribía relatos cortos y no tantas novelas, decía algo parecido, decía, no tengo tiempo. O sea, y si no tienes tiempo de escribir, pues tampoco tienes tiempo de leer. Es decir, vivimos una sociedad que va bastante rápido, donde ya no deja mucho tiempo. Sin embargo, Bukowski sí ha escrito novelas, porque ya los conozco ahí en los comentarios. Bukowski sí escribió novelas. Sí escribió novelas, claro que sí, pero las escribió una vez que ya fue editado, pero normalmente él no tenía el tiempo suficiente para dedicarse a escribir una novela porque tenía trabajos que le absorbían muchísimo, ¿no? Los típicos trabajos de Estados Unidos que se llaman de 9 a 5, que si uno los compara con los de Latinoamérica, pues te dejan bastante tiempo libre, ¿no? Pero bueno, es un trabajo sea absorbente. Y sobre todo pensando que a lo mejor, sobre todo en el tipo de ciudades en los que ellos vivían, ¿en dónde vivía Bukowski? En Los Ángeles. En Los Ángeles, ¿no? Entonces no aplica para él. Pero pues donde realmente, generalmente la gente vive en ciudades chicas, donde sales a las 5 y a las 5:15 ya estás en tu casa. Entonces ya tienes toda la tarde libre. Exactamente, pero Bukowski se dedicaba a emborracharse, entonces no había tiempo de escribir. Hay prioridades. Hay prioridades. Y también, como decía Henry Miller, que también me gusta mucho y también es un integrante, quizá o quizá no, ustedes discútanlo, de este género llamado realismo sucio, decía, la mayor parte de la literatura se hace lejos de la máquina de escribir. Es decir, el escritor necesita necesariamente nutrirse de experiencias para después escribir cosas, porque si no, ¿de qué vas a escribir? Y otra frase que también alude mucho a este realismo mágico es, ninguna historia feliz vale la pena contarse. Para que exista una historia que valga la pena contarse, debe de haber una tragedia, y esto lo hicieron desde los griegos, ¿no? Debe de haber algo, un sufrimiento, algo para que valga la pena ser contado. Nadie va a contar, hoy me fue muy bien en el trabajo, ¿no? Entonces ni nos digas, cuéntanos cuando te va mal, ¿no? Todos queremos saber lo malo. Exacto. Oye, y hablando de Bukowski y de la inmediatez y de lo corto de sus textos, también es poeta. Y la verdad es que yo me acuerdo, tengo por ahí un libro de Bukowski de poemas, y son muy buenos los poemas de Bukowski. Son muy buenos, hoy los apreciamos. En su momento dado parecían sin sentido, parecían muy simples o sencillos, pero son de una profundidad bastante compleja cuando andas en el humor de leer a Bukowski. Si no andas en ese humor, los vas a leer y te va a parecer pura babosada, ¿no? Hay un poema que dice, tienes que entender que todo puede desaparecer. Tu mujer, tu casa, la llanta delantera de la bici, el coche. Y uno lo lee y dice, ¿eso qué? Pero en realidad está hablando de un concepto muy profundo que es la impermanencia. Nada es eterno. Todo lo puedes perder mañana. No existe la estabilidad. La estabilidad es una ilusión, pero la estabilidad se sustenta con una espontaneidad que ha sido curiosamente igual a la de ayer, pero que mañana puede cambiar. La física cuántica dice que no hay nada que impida que yo me transforme ahorita en un árbol, mis átomos, etc. Es decir, en realidad ese poema de Bukowski habla de la impermanencia de física cuántica, habla de la filosofía de no aferrarte o no tener ataduras egoicas, o ¿cómo le llaman? Pues sí, ataduras, ¿no? A las cosas, aprehensión, pero hay una palabra que ahorita se me olvidó. Apegos. Ok. Uh-huh. Y por último, o sea, ¿qué fue lo que hizo en ti leer a Bukowski? O sea, ¿qué generó? Hace rato hablábamos de que algunos escritores te daban el gusto por escribir, otros por el gusto por la literatura. En particular, ¿a ti qué hizo Bukowski por ti? Pues a mí me gustó mucho leerlo, pero me inspiró a escribir porque creo que el fenómeno Bukowski lo que hace es que abre la posibilidad a toda la gente de a pie, es decir, a un cualquiera, le abre la posibilidad de expresarse, porque no hay ninguna expresión que no valga la pena ser expresada, al menos en el fondo. Ya después difieren las formas, ¿no? Pero cuando venimos acostumbrados a leer a grandes escritores inalcanzables, intocables, grandes genios de la literatura, a los cuales por supuesto no desprecio, sino que admiro muchísimo, pues se nos parece la literatura para nosotros como algo muy lejano. Pero cuando te das cuenta de que incluso en una taberna hay literatura, hay poesía, dices, oye, pues ya no me queda tan lejano la figura de escritor, y creo que eso es algo que inspiró, a mí me inspiró, pero también a muchísimas otras personas, ¿no? Está padre, es como la idea de que cualquier persona puede tener una vida novelable. Exacto. Eso no quiere decir que cualquiera pueda novelar su vida. Exactamente. Hay que saber cómo contar tu propia historia. Exactamente, y algo parecido decía Roberto Bolaño, del que hablaremos en breve. Spoiler. Pues ahí está, la primera recomendación es Charles Bukowski, que es un poeta, escritor, cuentista demasiado conocido, pero si no le han dado una oportunidad. Exacto, quítense los snob y léanlo. Exacto. Muy bien, pues yo les voy a platicar de un escritor de fantasía y no voy a omitir a dos grandes escritores que son muy importantes para mí, que son Brandon Sanderson y J.R.R. Tolkien.
Sobre todo porque pues, los mencionamos mucho aquí en nuestro canal y también son muy mencionados por todos. El que voy a mencionar también es muy mencionado por todos, pero hay una cosa específica por la cual yo lo considero un escritor dentro de este top. Y se llama Joe Abercrombie. ¿Has oído alguna vez hablar de él? Sí, sí. Joe Abercrombie es un escritor inglés que escribe fantasía específicamente encerrado, o catalogado más bien, en un género que se llama el Grim Dark. Y el Grim Dark es un tipo de fantasía oscuro, mucho más cercano a la realidad, por decirlo de alguna forma, aunque siempre con elementos mágicos y con personajes que son moralmente debatibles, cuestionables y demás. Es una fantasía un poco más oscura, digámoslo de alguna forma. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Los Héroes, que está enmarcado en una trilogía, que es la trilogía de la Primera Ley, que luego tiene continuaciones. Los Héroes está por ahí en un punto intermedio entre la primera trilogía y la segunda. Y básicamente lo que pasa en Los Héroes narra de una forma magistral, porque de verdad que es un libro que yo creo que todos deberíamos de leer alguna vez en la vida, Los Héroes. Narra 3 días en un campo de batalla. Y narra 3 días en un campo de batalla desde la perspectiva de distintos, ahora sí que personajes participantes, tanto de un bando como del otro bando, como, en fin, y con diferentes motivaciones. Y a mí me gusta mucho esa novela porque además de que es muy cruda y puedes ver así como prácticamente todo lo que pasa en la guerra, ¿no? Pero no solo lo que pasa en la guerra en la fantasía épica, que ya ves que en la fantasía épica la guerra es un güey con una espada, sí, hachas, caballeros, peleas maravillosas y al final el bueno vence a 50 enemigos con su propia mano y al final todo es bonito. No, aquí ves las inmundicias de la guerra, los elementos tanto políticos como los elementos físicos que va sufriendo la gente que está ahí enmarcada en estas peleas. Órale, está interesante. Hay un libro, no es de fantasía, que se llama Sin Novedad en el Frente. Creo que se convirtió en un bestseller, que también habla de la guerra desde esa postura que mencionas, pero sí estoy hablando de una guerra de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Y es interesantísimo porque el fenómeno guerra efectivamente sucede entre una masa y otra masa, pero pocas veces se analiza a los individuos que conforman esa masa. ¿Por qué estás guerreando? ¿Qué estás pensando en ese momento? Porque uno puede decir, bueno, estoy guerreando por mi país. No, la gente no guerra por su país, eso es mentira. Guerras por tu familia, guerras por un trabajo mejor, porque no tuviste nada que hacer y te enrolaste, etcétera, ¿no? Y lo que es peor que eso, ¿no? Al final te das cuenta de que pese a que la gente está en distintos bandos, en realidad nadie sabe por qué está peleando contra la persona contra la que está peleando. Totalmente. Y uno tiene una imagen del otro donde prácticamente piensa que el otro es completamente lo contrario a él, el enemigo a vencer, la otredad. Y en realidad te das cuenta de que todos son iguales, humanos, todos piensan igual, todos son humanos, nadie sabe qué hace ahí, nadie quiere estar ahí. Y al final están peleando por alguien, algo que ni siquiera los conoce, los recompensa, ni nada. Hay un pasaje, perdón, que me salga del libro, precioso, Sin Novedad en el Frente, donde el personaje principal, que es un soldado americano, está en su trinchera y de repente sobre su trinchera salta un soldado, no me acuerdo si es alemán o ruso. Y entonces cuando salta, este cuate se entierra en el lodo y se hace el muerto y después salta, lo agarra con un cuchillo. Y él está pensando, híjole, quisiera no matarte, no sé ni por qué te voy a matar. Y lo suelta y le dice, hey, ¿por qué no hacemos un trato? ¿Por qué no simplemente dejamos de luchar? ¿No? ¿Por qué no simple y sencillamente todos nos rebelamos, todos los soldados que estamos aquí, simple y sencillamente no hacemos nada? Exacto. ¿No? Pero, ¿qué es lo que nos motiva a seguir con una lucha que ni siquiera empezamos nosotros, que no comprendemos y de la que somos los más afectados? Efectivamente. Y pues bueno, en Joe Abercrombie, Los Héroes particularmente, se puede ver todos estos elementos. Les digo, es un libro bastante gordo, 800, 900 páginas, no me acuerdo exactamente cuántas tiene, pero más de 800. ¿Cómo se llama? Los Héroes. Y además, pues bueno, les digo, narra 3 días de batalla. Ese es el libro. O sea, toda la novela de 800 páginas son 3 días de batalla. Efectivamente. Wow. Entonces ahí te das cuenta de que, pues básicamente sí se mete hasta las entrañas de todos los personajes. Y aunque es una novela de fantasía y marcada en el Grim Dark, realmente la novela no tiene como tal fantasía. Es un campo de batalla.
Pero es fantástica en el sentido de que batallan seguramente diferentes razas. Por el tipo, no, tampoco, por el tipo de personajes que hay y por todo el contexto, ¿no? Porque en Joe Abercrombie aparecen, pues, aparecen magos de pronto y demás dentro de eso me refiero con razas. Exacto. Bueno, magos no es una raza, pero... También hay otras razas y demás, ¿no? Pero digamos que si tuviéramos que enmarcar al Grim Dark, creo, desde mi perspectiva, dentro de encasillar la fantasía con la realidad, creo que el Grim Dark sería el tipo de fantasía que esté mucho más cercano a la realidad. Entonces, eso es lo que es interesante de este género, del Grim Dark. Y les digo, es súper famoso Joe Abercrombie, la trilogía que lo hizo famoso es la de La Primera Ley, pero actualmente es un escritor joven relativamente, también muy productivo, como casi todos los escritores de fantasía épica, y yo lo puse en este top porque antes estaba muy encasillado en los grandes autores de fantasía épica y de ahí no salía porque creí que no había cosas buenas. Dígase J.R.R. Tolkien, Tad Williams, en fin, esos grandes héroes de la fantasía épica de los 80s. Y Joe Abercrombie me hizo ver que la fantasía hoy en día es tan productiva como fue en los 80s y que incluso es mejor. ¿En qué año salió este libro? El de los héroes ha de ser del 2000 y algo. O sea, es muy nuevo, 2010. No me acuerdo exactamente la fecha que se los ponemos, pero es actual. Todos los libros de Abercrombie siguen saliendo. Pero ya es parte de esta camada de escritores de fantasía que rompen con el estereotipo clásico del viaje del héroe y que empiezan a hacer experimentaciones dentro del mundo de la fantasía para revitalizarla, ¿no? Y Joe Abercrombie lo que hizo fue decir, mira, sí vale la pena seguir buscando otros escritores de literatura fantástica porque no toda la fantasía es igual, como lo fue durante los 80s y los 90s. Ahí está. Excelente. Otro, cachuchas. Otro autor que me gusta mucho es es Bukowski. Vamos al segundo. Ya lo compartimos es Roberto Bolaño. Ok, Roberto Bolaño es compartido por los dos. Es compartido por los dos. Si quieres, ahí le echamos los dos leña al mismo fuego. Es un autor que a mí me gusta muchísimo porque inevitablemente, creo yo, cuando lo lees a cierta edad como la que nosotros lo leímos, que básicamente es la adolescencia, te identificas muchísimo con esta figura de chavo adolescente que le gusta la literatura y que está intentando hacerse escritor, pero que nadie lo pela, ¿no? Y que sufre un poco parecido a Bukowski, con la diferencia de que Roberto Bolaño no es exclusivamente alcohólico, sino que es más bien un idealista. Un idealista en el sentido de que forma un género literario que se conoce como infrarrealismo. Y sí, más que un género, un movimiento. Un movimiento, exactamente, un movimiento literario. Es el típico chavo adolescente intelectualoide activo que genera una revista y luego un periódico y va a todas las editoriales y toca puertas. Que no estudia en la universidad, pero que va a las clases de literatura de esa universidad. Sí, no está inscrito, pero va de oyente. Que viene desde abajo. Que lee a los escritores que nadie conoce. Exactamente, ¿no? Entonces, esta figura también es muy atractiva y la refleja bastante en su literatura. Principalmente tiene el libro de los detectives salvajes, que es en inglés se llama Road Trip, una novela que habla sobre un viaje, que también viene siendo el viaje del héroe, como siempre, en donde tienen que buscar a una poetisa, ¿no? Y términos como poetisa, por ejemplo, que son pues novedosos en los 90s, ¿no? Este libro de qué será, de los 90s, ¿no? 2000, a lo mucho. Este libro es a finales de los 90s, efectivamente. Y de hecho ganó el premio de Herralde a finales de los 90s. Creo que fue en el 99, 98. Vamos a ponerlo aquí también en los comentarios. Perdón, en la descripción. Exactamente. Y este libro se volvió muy, muy emblemático porque narra también toda la historia del infrarrealismo. Precisamente él utiliza seudónimos, ¿no? Se utiliza a sí mismo, él sale él mismo, pero se pone Arturo Velano, y a su amigo Papasquiaro, Mario Papasquiaro, le pone Ulises Lima. Efectivamente. Y es muy entretenida su literatura y además desborda muchísimas referencias. O sea, leerlo te vuelve culto en el sentido de que yo me acuerdo que lo leía y cada página tenía que ir a investigar sobre otros autores y eso me gustó mucho porque son, insisto, gente que tiene muchísimo bagaje cultural. No sé si te acuerdas que cuando van en este famoso Impala, porque se volvió famoso después de esa novela, van discutiendo atrás y le dicen, ¿qué es un triceto? ¿No? ¿Qué es un montón de figuras retóricas de la poesía puestas ahí casi de forma innecesaria?
este tipo de personas que se la pasa dando datos innecesarios, pero que lo hace en una forma tan armónica y tan bonita que no choca, ¿no? Sino que te vas admirando. Sí, exacto. O sea, no te aburre estar leyendo, al contrario, te dan ganas de saber lo que él sabe acerca de literatura, en este caso el personaje de Arturo Belano. Exacto. Y esa novela de los detectives salvajes particularmente es muy interesante porque además tiene una estructura que ambienta a lo largo de la novela. También. Es un diario, luego termina siendo una testimonial y al final vuelve a regresar a ser una parte de diario. Otra cosa que creo que me gusta mucho y que seguramente les gustó muchísimo a los que admiran la literatura de Bolaño es que también se toca el tema de la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México. Y como nosotros somos mexicanos, él es chileno, y como Roberto Bolaños, siendo chileno, estuvo en México también algún tiempo, pues hace este vínculo entre México y Chile de tal forma que no puede ser mexicano o chileno leer esto y pasar indiferente. Exacto. Y si son mexicanos, pues les encantaría Bolaño en el sentido de que pasa por todos los lugares que nosotros pasamos, y sobre todo son de la Ciudad de México. La Alameda, la librería que ya no existe, pero el sótano que estaba en el centro, donde robaba libros. La librería de Cristal, perdón, donde robaba libros. El café de, ¿cómo se llama? ¿La Habana? Café La Habana, el Bucareli. Que de hecho, si van ahí, hay una placa hoy en día donde dice aquí estuvo Roberto Bolaño y entre otros personajes célebres que han asistido ahí. Exacto, creo que es la figura del escritor bohemio. O sea, también Bukowski, pero creo que es más bohemio. En el sentido de que Bukowski no dudo que supiera mucho de literatura y demás, pero no lo refleja tanto. Exacto. Bolaño sí, lo refleja todo el tiempo, es un intelectual, y lo digo con cariño, no vayan a pensar que lo digo mal, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y definitivamente nos gusta mucho, creo, Bolaño, porque como bien lo decías, Cachuchas, al principio, lo leímos en una etapa de nuestra vida que no era tanto la adolescencia, era como la adultez temprana, ¿no? Como los 20, 21, por ahí. Y pues en esa época, después, éramos personas que nos encantaba vivir en ese ambiente, pues bohemio, literario y demás, pues qué mejor que vivir las aventuras que este cuate vivió a lo largo de su vida, tanto en México como en Chile como en España. Esa parte que decías de que robaba libros en la librería de Cristal, fíjate qué tanta influencia tuvo que, y lo voy a confesar ante cámaras, yo empecé a robar libros a partir de eso y dije, sí, qué genial robarte libros, ¿no? Porque él decía, la literatura debe ser un derecho. Y no me robaba libros de librerías porque nunca llegué a tanta valentía, pero sí lo que hacía es que más bien los sacaba de las bibliotecas y luego no los regresaba, ¿no? Y entonces todavía tengo en mi biblioteca personal algunos que tienen los numeritos de la biblioteca, ¿no? Y pues ya con eso yo me sentía un héroe de la literatura, ¿no? Te sentías transgresor, ¿no? Un Roberto Bolaño. Un Roberto Bolaño cualquiera. Exacto, la verdad es que si eres joven y andas en los 20, 18 y eres un fanático de la literatura, lea Bolaño porque creo que te encantará la forma en la que él vivió su época y seguramente querrás vivir también esas experiencias. Ahora, es un autor muy controvertido, algunos lo aman, otros lo odian. Tuvo mucha fama en los 2010, yo creo, del 2010 al 2020. Pues a partir de su muerte. A partir de su muerte, murió en el 2003, digamos que entre el 2004, 2005 al 2015, como que fue muy famoso. Ahorita creo que la fama de Roberto Bolaño ha disminuido, pero, y sin duda, pues bueno, se quedó ahí, se murió joven, muy joven, de hecho. Creo que si siguiera vivo todavía hoy en día, ya hubiera sacado unas obras cumbres de la literatura universal, incluso, ¿no? Bueno, universal. Latinoamericana seguro, ¿no? Pero hasta universal, porque era un tipo bastante avispado y una de las cosas que tenía es que iba mejorando continuamente libro con libro, cosa que no es tan común. Sí, claro. O sea, generalmente los autores tienen un super libro y luego sacan otro que a lo mejor ya no es tan bueno como el anterior, pero a este cuate sí se le veía una evolución en escritura constante, y eso es algo que mucho de destacar, porque no todos los escritores tienen esa evolución. A veces se estancan en lo que ya tienen como su fórmula y ahí se quedan, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Y pues, tercer autor? Otro autor, vamos a hablar de Paul Auster. A mí me gusta mucho Paul Auster, ya lo hemos mencionado aquí en algunos momentos dentro del podcast. Hubo una época en mi vida donde era muy fanático de toda la literatura americana. Y me gustaba mucho leer a Saul Bellow, a Paul Auster, a Philip Roth, a Raymond Carver, en general a toda esta camada de grandes escritores americanos. Yo soy un creyente, no sé qué opines tú, pero creo que por lo menos creo que Estados Unidos
dio a los mejores escritores entre los 1950 a los 2000. Y es mucho decir, yo sé, pero la verdad es que la camada de escritores americanos del siglo XX, a lo mejor no en sí, casi en 50 para acá, sino en general en el siglo XX, Yo creo que el siglo XX. eran maravillosos, ¿no? O sea, era... Sí, sí. Y Paul Auster a mí me gusta mucho, es un autor que todavía sigue vivo, y lo menciono porque justamente leer a Paul Auster fue lo que me hizo poder después animarme a leer a otros autores americanos. Como Philip Roth, les digo, ¿no? Que, digo, si comparamos a Paul Auster con Philip Roth, yo creo que Philip Roth se lo lleva de calle, pues por mucho, ¿no? Es un poco subjetivo. Pero si han leído la trilogía americana de Philip Roth, es una trilogía magistral. Pongo a Paul Auster en vez de a Philip Roth porque si no hubiera sido porque me gustó en su momento Paul Auster, no hubiera leído a Philip Roth, posiblemente, ¿no? Y ni a Saul Bellow, que además creo que él ganó el Nobel de Literatura, y en fin, a otros escritores que también están por ahí. Les recomiendo algunas novelas de Paul Auster. A mí hay una que creo que es su obra cumbre, aunque no creo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, que es 4321, que es una novela también muy grande, en 1000 páginas, donde narra la vida de un personaje a lo largo del siglo XX, y que está interesante porque está partido como en qué hubiera pasado si, y entonces el personaje narra la vida de una sola persona, pero si hubiera en uno sido deportista y en otro se hubiera hecho otra cosa, o sea, como si hubiera sido 4 formas distintas con su vida. Y esa es una novela muy padre porque lo que tienen de bueno, creo, los escritores americanos, y eso incluido a Roth, Bellow y demás, es que logran generar una atmósfera de Estados Unidos del siglo XX maravillosa. Y entonces eso tiene ese libro de Paul Auster, ¿no? O sea, realmente vives el Estados Unidos del siglo XX y es muy romántica la escena. Ok. Fíjate, mi tercer escritor que voy a mencionar el día de hoy es King Kesey. No sé si lo ubiques. Ok, ¿no? ¿Quién es? Es un escritor también norteamericano. Y creo que ahorita que hablabas de escritores americanos, los escritores norteamericanos que a mí más me gustan son aquellos, no es a propósito, pero así fue, que normalmente están en contra del sueño americano. Y creo que ahí entra Philip Roth, por ejemplo. Sí, es que, ojo, cuando digo que meten esa atmósfera de vivir en América, no me refiero a la América del sueño americano. Sí, no, yo sé, por eso. A la vida común de la gente que estaba ahí sufriendo la depresión, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam y todo eso. Exacto. Los escritores norteamericanos que destacan son aquellos que se quejan de Estados Unidos. ¿Por qué? Exacto. Porque normalmente... o que lo critican. Que lo critican, exactamente, que lo critican, que te hacen ver la realidad, ¿no? Y que no se compran este sueño americano, ¿no? Y uno de ellos es King Kesey, es un escritor que yo admiro muchísimo, es incluso para mí un antiescritor. King Kesey escribió solamente 2 libros. Uno de ellos se llama ¿Quién voló sobre el nido del cuco? Alguien voló sobre el nido del cuco. Trata sobre un manicomio. Y trata sobre un paciente que está en ese manicomio que a fin de cuentas mediante la literatura se revela de la locura. Pero lo interesantísimo de King Kesey no es eso, sino que él en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, se sometió a pruebas que le hizo el ejército con LSD y fue uno de los grandes propagadores del LSD junto con Timothy Leary, por ejemplo. Y fue de los primeros que hizo raves. Él buscaba, era un hippie, se fue a la montaña y armaba bocinas, ponía música electrónica, ponía ponche con LSD y se lo daba a todos. Hay un reportaje buenísimo que se llama Ponche de ácido lisérgico de Tom Wolfe. De Tom Wolfe, sí, un escritor también norteamericano. Ese escritor norteamericano, Tom Wolfe, ese sí... ¿Es el que tiene la hoguera de las vanidades? Sí, el de la hoguera de las vanidades. Que ese escritor se me olvidó mencionarlo hace rato, pero ese cuate está en ese buenísimo. top, ¿no? Sí, también es. Por eso ahorita que dijiste todo eso me acordé de ellos. Y Bloody Miami es otro. Bloody Miami también es muy bueno. Tiene también el de Ponche de ácido lisérgico, donde explica todas las aventuras de King Kesey y un grupo que se llamaba Los Ángeles Bromistas, que tenían un camión escolar, ya sabes, dibujado con flores y con todo eso, que se llamaba el Forter, o algo así como el futuro o el futurista. Iban por la calle perturbando a la gente con su espontaneidad y su locura, tratando de hacer que salieran de la esclavitud de la cotidianidad. Pero bueno, este escritor se llama el antiescritor porque escribe este libro, se vuelve famoso, adquiere una cantidad de dinero grande, no sé cuánto, pero pensemos que
publica este libro, se vuelve famoso, tiene mucho dinero y lo utiliza para mantener a toda una serie de vagos hippies, ¿no? En cabañas y todo esto. Y cuando la prensa le dice, oye, ¿qué onda con tu segundo libro o tu tercer libro? Lo estamos esperando. Él dice, no, ya no voy a escribir. Encontré algo mejor que la literatura, que se refería al LSD. Fue también encarcelado, bueno, se le intentó encarcelar, pero como era un líder, como tenía mucha gente a su favor, no se pudo. Y se dice que el gobierno americano le pidió para que lo perdonara de sus condenas, que saliera a hablarle al público que él ya había generado, diciéndoles que el LSD era malo. Okay. Y él se negó, dijo, es que eso no es verdad, no te genera adicción, no te causa ninguna enfermedad, no puedes morir de sobredosis de LSD. O sea, es una droga bondadosa que además te abre la conciencia, etcétera. Eso ya no sé si es verdad o no, ustedes lo deciden, pero es lo que es el discurso que él tenía. Y me parece muy, muy padre que él hizo de su vida literatura, dejó de escribir libros y para mí él se volvió en un personaje literario, por eso es un antiescritor, ¿no? Les recomiendo muchísimo ese libro, tiene dos, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero el más famoso de todos es ¿Quién voló sobre el nido del cuco? O alguien voló sobre el nido del cuco. Muy bien, pues ahí está, colectivo. Creo que ya les recomendamos 5 escritores que han sido importantes para nosotros por alguna u otra razón. Y ahora lo importante es que ustedes también nos ayuden a decirnos cuáles han sido los escritores que han marcado su vida de alguna forma u otra. Perfecto. ¿Vale? Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que ya no vamos a decir cuáles son, porque dicen por ahí que si mencionas las redes, luego ya no se promociona mucho el video. ¿A poco? Así que nos pueden seguir en cualquier red social que quieran, como @mundolupularbooks. ¿Va? Perfecto. Y nos vemos en un siguiente episodio.